Esta mañana vamos a continuar con nuestro enfoque en el ministerio del Espíritu Santo, pero observando la obra del Espíritu Santo en y a través de la vida de Cristo Jesús. El Espíritu Santo, como vamos a ver, fue compañero inseparable del Señor Jesucristo desde su concepción y a través de toda su vida, y como hemos visto que estaremos viendo su muerte, su resurrección. El Espíritu Santo fue compañero inseparable del Señor Jesús. Todas las actividades en la vida de Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte, su resurrección y ascensión, ocurrieron en la presencia y el poder del Espíritu Santo. A menudo leemos y escuchamos mensajes que nos exhortan a ser imitadores de Jesucristo. El mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. En Cristo vemos cómo un cristiano debe vivir su vida aquí en la tierra, pero rara vez, o tal vez nunca, pensamos en imitar al Señor Jesucristo a la luz del ministerio del Espíritu Santo en su vida. Lo que estaremos viendo hoy, entonces, es que el Señor Jesucristo vivió su vida en el poder del Espíritu Santo. Esto nos presenta o nos da un modelo de cómo nosotros como cristianos también debemos vivir nuestra vida. Jesucristo es el modelo de una vida controlada por el Espíritu, es el modelo de sumisión al poder del Espíritu Santo en la vida, y Jesucristo nos muestra entonces a la perfección cómo nosotros debemos vivir sometidos a la dirección del Espíritu Santo. Realmente es sorprendente ver en el Nuevo Testamento la intervención del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Jesús. Vamos a comenzar a leer Lucas 1 y vemos desde el comienzo la participación, intervención del Espíritu Santo en la vida de Jesús aquí en su nacimiento. Comenzando con el versículo 26, Lucas capítulo 1, versículo 26. Leemos estas palabras: y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Versículo 28. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho con estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues que soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo: noten esto, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es realmente asombroso, es más allá de la comprensión humana, porque aquí tenemos a una virgen, una joven, posiblemente 13 años de edad, María, y hay un problema. Ella es virgen y el ángel le dice que ella concebirá y dará a luz un hijo. Eso es imposible, humanamente hablando, y ella lo sabe. Y el ángel le contesta a su pregunta. Ella dice: ¿pero cómo es posible? El ángel le dice en el versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Estas son dos afirmaciones paralelas, sinónimas. El Espíritu Santo es el poder de Dios. ¿Se acuerdan? La última vez vimos que la palabra en hebreo es ruach, una palabra onomatopéyica que significa poder, energía, movimiento. ¿Recuerdan esa palabra? Y aquí nos dice el pasaje que este poder del Altísimo vendrá y te cubrirá, le dice a María. Esta es una expresión parecida a la que tenemos en Génesis 1:2, cuando nos dice el pasaje que el Espíritu de Dios se movía o cubría la superficie de las aguas.
Y como resultado tenemos la creación de Dios en 6 días y todo lo que vemos. El Espíritu Santo intervino en la creación de todo el universo. Y de la misma manera, aquí en Lucas 1, observamos este acto de crear. Por medio del poder sobrenatural, el Espíritu Santo viene sobre esta joven y crea en ella el Hijo del Altísimo. Esta no es ninguna intervención humana. Esta es la acción creadora del Espíritu Santo. La concepción y encarnación del Hijo de Dios es la obra del Espíritu Santo. Y desde ese momento el Espíritu Santo nunca dejará la presencia de esa vida que en ese momento comenzó en forma humana. El nacimiento de Cristo fue la obra del Espíritu Santo. Bueno, ese fue el comienzo. ¿Qué acerca de su adolescencia, su desarrollo, sus años de juventud? Cuando venimos a su adolescencia, descubrimos que este joven continuaba creciendo conforme a la gracia de Dios en su vida. Leemos en el capítulo 2 de Lucas, estamos en el mismo evangelio, el versículo 40, el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Y si bajan hasta el versículo 52, nos dice Lucas, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí Lucas está describiendo a Jesús de unos 12 años de edad. Esta fue la característica, sin embargo, de toda su vida durante sus años de desarrollo. ¿Y qué produjo todo esto? ¿Quién está detrás de todo este crecimiento y desarrollo físico y espiritual del Señor Jesús? Bueno, si vamos a Isaías capítulo 11, tenemos la descripción de Jesucristo, el Mesías que iba a venir, y tenemos estas palabras en el versículo 1 y 2. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, está describiendo al Mesías, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Noten que el Espíritu Santo está involucrado en ese desarrollo del Señor Jesús en sus años de niñez y adolescencia hasta su ministerio público más tarde. El crecimiento de Jesús, su desarrollo, su poder, su sabiduría, su conocimiento, la gracia de Dios sobre él es el resultado directo de que desde el momento de su concepción y a través de todos los años de su vida, el Espíritu Santo reposaba sobre él. Estaba con él. Debemos darnos cuenta que el crecimiento espiritual de cualquiera de nosotros siempre es el resultado, el producto del Espíritu Santo quien obra en nosotros. No hay crecimiento, no hay madurez sin el Espíritu Santo obrando en nosotros. El Señor Jesús es nuestro ejemplo de cómo Él dejó a un lado sus atributos divinos, no los usó todo el tiempo. Ustedes recuerdan, se nos describe en el Filipenses capítulo 2, que Jesucristo se despojó y se humilló, se hizo un siervo, y dependió total y absolutamente de la obra del Espíritu Santo con él durante todos sus años de ministerio aquí en la tierra. Todo lo que observamos en su vida como Dios hombre, todo es obra del Espíritu Santo que reposó sobre él. Ahora, después de años de preparación entre su nacimiento y el comienzo de su ministerio público, aproximadamente a la edad de 30 años, el primer evento que podemos observar en su ministerio público comienza con ¿qué? ¿Se acuerdan? Con su bautismo. Vamos a Marcos 1:10. Marcos 1:10, donde leemos esto. Inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu, como paloma, descendía sobre él. Y el versículo 11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí no dice que el Espíritu Santo es una paloma. Si usted tiene alguna palomita blanca por ahí representando, simbolizando el Espíritu Santo, está bien, pero aquí no nos dice que el Espíritu Santo es una paloma. Nos dice aquí que
se posó sobre el Señor como paloma, vino suavemente y se posó sobre él. Es una metáfora, es una analogía. Lo que vemos es que el Espíritu Santo vino sobre el Señor. El Espíritu Santo ya estaba con él desde su concepción, como hemos visto. El Espíritu Santo continúa con él durante sus años de crecimiento, desarrollo y madurez. Y sin embargo aquí el Espíritu Santo baja y se posa sobre él. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que podemos deducir, dada la voz del Padre que nos habla en el versículo que sigue, es que significaba la aprobación del cielo. La voz del Padre en ese momento se escucha diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Imagínense eso. Este es el anuncio oficial de que el hombre Jesús es el Hijo de Dios. Cristo Jesús es el Hijo de Dios. El Padre y el Hijo son uno, y Dios anuncia su aprobación de su Hijo. Más tarde leemos en el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Lo que vemos entonces es que en su bautismo el Espíritu Santo desciende para afirmar que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el siervo sufriente de Isaías, el siervo prometido allá en Isaías, el ungido de Dios, enviado por Dios para predicar las buenas nuevas. En Isaías 61:1, no lo tienen que buscar, simplemente les refiero el pasaje. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando de Jesucristo el Mesías. Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Es el ungido de Dios que trajo el Evangelio al mundo. Jesucristo. Entonces, el Señor tiene el Espíritu Santo como su compañero inseparable desde su concepción y nacimiento, y ahora, además de esto, observamos que tenemos aquí una declaración oficial, afirmación audible y visual de que Él es ungido especial para un ministerio único y especial aquí en la tierra. Cristo es el siervo perfecto de Dios, el Hijo de Dios, únicamente ungido por el Espíritu Santo para el ministerio particular que vino a realizar sobre esta tierra para el bien del mundo. Entonces vemos que el Espíritu Santo está ahí, presente, indicando eso. El próximo evento que notamos en la vida pública del Señor Jesús, lo vemos en el versículo 12 de Marcos 1, donde otra vez notamos el involucramiento del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Dice el versículo 12, enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Noten que Jesús no fue al desierto porque simplemente decidió ir, sino que el Espíritu Santo le impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. El Espíritu allí está presente entonces en la tentación de Jesús. Y no solamente que está allí presente, sino que, como leímos, el mismo Espíritu le impulsa al conflicto. Está involucrado en eso. Otra vez, todo lo que Cristo hizo en su vida estaba directamente ligado al Espíritu Santo. Jesús no actuaba independiente del Espíritu. Al término de su tentación, leemos en Mateo 4:10, que el Señor es victorioso y sabemos las palabras de Jesús a Satanás. Entonces le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Espíritu Santo impulsa a Jesús al conflicto. En un sentido, el Espíritu Santo ya ha determinado y ha planeado la batalla y dirige a Jesús a esa guerra santa. ¿Y por qué hace esto? El propósito de esto es para demostrar la invencibilidad de Cristo Jesús, declarar al Señor triunfante sobre el reino de las tinieblas, sobre Satanás. Jesucristo fue victorioso, y fue victorioso guiado por el Espíritu Santo. El Señor Jesús siempre es victorioso sobre Satanás y sus huestes. Y por esta razón no debemos temer como cristianos, aunque nos encontremos en el fragor intenso de una batalla espiritual con Satanás. El Señor es nuestro protector, quien obtuvo la victoria contra nuestro enemigo. Eso es
debemos contar con eso. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La batalla de Cristo contra Satanás y sus huestes, sin embargo, no terminó en esa ocasión de la tentación, sino que continuó a través de su ministerio aquí en la tierra por 3 años más. Y cada vez que fue tentado, el Señor salió triunfante. Ahora, ¿dónde y cómo comienza el ministerio de Jesús después de esa tentación? Fue bautizado, fue tentado, y ahora el ministerio público de Jesús comienza oficialmente. ¿Cómo y dónde comienza? Lo leemos ahí en Lucas 4:14. Otra vez notamos la dirección del Espíritu Santo en ese ministerio. Jesús regresó a Galilea, dice el versículo 14, en el poder del Espíritu. Noten eso. Cada vez que vemos frases repetidas en la Escritura, una y otra vez, no es casualidad. El Espíritu Santo, quien inspiró a los autores bíblicos a inscribir lo que estamos leyendo en la Escritura, es justamente el Espíritu que está tratando de enseñarnos algo. Y notamos aquí que fue por el poder del Espíritu Santo que Jesús comienza su ministerio en Galilea. Ahí comenzó. Y las nuevas acerca de él, dice, se divulgaron por toda la comarca y enseñaba en las sinagogas, siendo alabado por todos. Noten que enseñaba en el poder del Espíritu. En este mismo capítulo Jesús, notamos, si leemos todo el capítulo, que libra a una persona, un hombre de un espíritu inmundo. Más tarde notamos que sana a la suegra de Pedro. Todos los milagros y las obras de Jesús a través de todos los evangelios son hechas en el poder del Espíritu. Notable eso, porque pensamos en las 3 personas de la Trinidad, pensamos en Dios independiente, Jesús independiente, Espíritu Santo independiente, pero a veces no pensamos la relación estrecha con la cual funcionan y obran. Y para mí esto es realmente increíble. La dependencia de Jesús, del Espíritu Santo. Si leemos en Hechos 10:38 las palabras de Pedro, que fue testigo ocular de todo lo que hizo Jesús sobre esta tierra, notamos que en Hechos 10:38 Pedro dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y dice Pedro: y nosotros, hablando de él y sus compañeros, sus colegas, apóstoles, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Otra vez observamos que cada uno de estos pasajes demuestra y subraya que Jesús fue completamente sumiso al Espíritu de Dios. Esto es nuestro ejemplo. Eso es nuestro ejemplo. Todo lo que él hizo, ya sea enseñar, predicar, sanar, echar fuera demonios, cualquier actividad o milagro, su vida fue en el poder del Espíritu Santo. No tenemos ninguna habilidad en nosotros, aplicándolo a nosotros, para hacer nada que tenga impacto espiritual, si no dependemos y descansamos en el poder del Espíritu Santo. A veces nosotros hacemos cosas y nos lanzamos a decir cosas y obramos cosas y nos involucramos en actividades, tal vez aún en la iglesia, pensando, bueno, eso es lo que voy a hacer. Si no dependemos en el poder del Espíritu, nada de lo que hacemos tiene impacto. Es como pedalear y la bicicleta no se mueve, pedalear en el barro. ¿Me explico? Entonces lo que vemos en la vida de Jesús, que él todo lo que hizo, sus milagros, sus actividades, su enseñanza, fue el resultado y dependencia absoluta del poder del Espíritu Santo con él, que es nuestro ejemplo. En Mateo 12, por esta razón, tenemos esa confrontación del Señor Jesús con los fariseos en Mateo 12, donde ustedes recuerdan, dicen que las obras de Jesús eran resultado de Belcebú, que Satanás era el que inspiraba sus obras. Y notamos la respuesta de Jesús, tal vez uno de los pasajes más tremendos en la Escritura. Dice el versículo 31 de Mateo 12, por eso os digo, este es Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres,
pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Las obras de Jesús, las obras del Señor, eran todas hechas en el poder del Espíritu Santo. Por eso acusarle de hacer milagros con el poder de Belcebú, con el poder de Satanás, era equivalente a decir que el Espíritu Santo era el mismo diablo. Eso no tiene perdón. Es lo que dice Jesús. Esto es blasfemar contra el Espíritu sin posibilidad de perdón. Entre paréntesis, la blasfemia del Espíritu Santo solamente sucedió aquí cuando Jesús estaba presente sobre esta tierra. Es la acusación de que las obras de Jesús son la obra de Satanás. Solamente cuando Jesús estaba presente aquí en la tierra pudo haber sucedido tal cosa. Hoy no está Jesús aquí con nosotros. Entonces vemos que el Espíritu Santo continuamente está involucrado con él. Su concepción, su nacimiento, su desarrollo, su tentación, su ministerio. Bueno, ¿cuánto tiempo ministró? 3 años, ministerio público. Eso le llevó a la muerte. ¿Qué acerca de su muerte? ¿Qué participación tuvo el Espíritu Santo en eso? Y leemos algo muy interesante en Hebreos 9:14. Cuando pensamos en su muerte, no necesariamente conectamos la muerte de Jesús con el Espíritu Santo. Pero noten lo que dice el autor de Hebreos, versículo 14, 9:14 de Hebreos. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Noten eso, el cual por el Espíritu Santo se ofreció. El sacrificio de Cristo fue por el Espíritu Santo. Aún el poder para tolerar la agonía de su muerte en la cruz fue por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien le dio el poder para decir, Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. Fue el poder del Espíritu Santo que le dio al Señor Jesús, refiriéndose a sus asesinos, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Fue el poder del Espíritu Santo que le dio a Jesús la última palabra, las últimas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces el Espíritu Santo estuvo ahí. ¿Qué acerca de su resurrección? Lo observamos aún en esta ocasión, que el Espíritu Santo estaba ahí en ese momento de resurrección, en Romanos 1. Ahora tenemos que ir a Romanos 1. No podemos extraer todo de un solo evangelio, tenemos que ver varios pasajes. En Romanos capítulo 1, dice el versículo 1 al 3. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Pero noten el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién resucitó al Señor de los muertos? Dirá ustedes, Dios. Pues, por supuesto, pero es Dios por medio del Espíritu Santo. Dice ahí, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Hay un himno en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 3:16. No vemos eso como un himno, pero posiblemente fue un himno que la primera iglesia cantaba a menudo. Y Pablo aquí lo refiere en 1 Timoteo 3:16, y noten lo que dice. Posiblemente los primeros cristianos cantaban esto. Y fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, ahí está, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y lo que vemos acá, que la resurrección del Señor Jesús fue una vindicación del Espíritu. Aquí otra vez, testificando el hecho de que es el Espíritu Santo el poder que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Fue el poder del Espíritu Santo. Después de su resurrección, en Hechos 1, y tenemos que ir ahora adelante, Hechos capítulo 1,
40 días han transcurrido después de su resurrección y luego el Señor ascendió a los cielos, pero leemos en Hechos 1, versículo 3, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Aquí Jesús está enseñando, instruyendo a sus discípulos, a los apóstoles en particular. Jesús está instruyendo a sus discípulos por 40 días después de la resurrección acerca del reino de Dios. Noten el versículo 2, el anterior, hasta el día que fue recibido arriba, después de que, ¿cómo es que el Señor Jesucristo enseñó después de la resurrección? Por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. ¿Quién fue el poder detrás de su enseñanza antes de morir? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el poder de su enseñanza después de su resurrección? El Espíritu Santo. Cristo instruyó a sus apóstoles por 40 días en el poder del Espíritu, nunca independiente del Espíritu. Yo no sé si alguno de ustedes se había detenido a pensar en la vida y ministerio del Señor Jesús desde esta perspectiva. Francamente, yo no lo había hecho. Para mí eso es impresionante. Es verdaderamente impactante la participación del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Jesús desde su concepción hasta su muerte y su resurrección. Y sus discípulos, entre paréntesis, estaban acostumbrados a ver y escuchar cómo Jesús atribuía todo en su vida al poder del Espíritu Santo. Ellos lo sabían. Como mencionó Pedro, nosotros somos testigos de que fue por el poder del Espíritu Santo que estos milagros fueron hechos. Ellos sabían. Y ustedes recuerdan en el aposento alto, en la última cena del Señor, comienza con el capítulo 13 de Juan y pasa a través del capítulo 14, Jesús está hablando con los suyos en el último momento que estuvo junto con ellos, la última cena, y dice en el versículo 17 de Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Muy interesante. Lo que observamos aquí es lo siguiente: ¿cómo es que el Espíritu Santo había estado con ellos? Y la respuesta es Cristo. Él había estado con ellos. Ellos habían visto y observado el poder del Espíritu Santo en el Señor, pero ahora Jesús les dice que el Espíritu Santo en pocos días estará en ellos. Esto es aún mejor que simplemente Jesús con ellos. Y el versículo 18 dice, yo no os dejaré huérfanos. Yo me voy al Padre, pero el Espíritu viene. Esta es una impresionante promesa. Por eso es que en el capítulo 16 de Juan, el versículo 7, Jesús repite, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Eso era importantísimo, vital. El Espíritu Santo iba a venir de una manera específica, especial, a los creyentes después de que Jesucristo fuera glorificado y ascendido a la diestra del Padre. En Hechos 1:5, en referencia a ese acontecimiento futuro, Jesús declara, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. No había sucedido todavía. El Espíritu Santo no había venido a residir y habitar en los creyentes todavía. Dice que el Espíritu Santo vendría y estaría en todos y cada uno de los creyentes después de la ascensión de Jesús a la diestra del Padre. A eso se refería el Señor, aún ya en Juan capítulo 7, versículo 37, cuando leemos, y en el último día, el gran día de fiesta, Jesús puesto de pie exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu,
que los que habían creído en Él habían de recibir, porque todavía no había venido, porque el Espíritu no había sido dado todavía, porque Jesús aún no había sido glorificado. Todavía no había sucedido eso. Este es el Espíritu Santo quien vendría y habitaría en cada creyente a partir de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, se posó y por primera vez habitó en los creyentes. De esto nos habla Romanos 8:9 y ahí nos quedamos la última vez. No vamos a continuar con Romanos 8 hoy, pero simplemente les menciono el versículo 9 que vimos la última vez y continuaremos examinando el próximo domingo. Dice el versículo 9, sin embargo, dice Pablo, vosotros, hablando a los creyentes, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. ¿Se acuerdan que hablamos que hay dos tipos de personas en el mundo? Los que están en la carne, los inconversos, los que no conocen a Dios, los no redimidos, y los que viven en el Espíritu son aquellos que han sido redimidos, tienen vida por el Espíritu, pertenecen al Señor, están vivos, están en Cristo. Y dice Pablo entonces, si en verdad el Espíritu de Dios habita con vosotros, en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Esa es la característica clave de un creyente. El Espíritu Santo reside en él. Eso comenzó en Pentecostés y continúa a través de la historia de la redención hasta que el Señor venga por segunda vez por su iglesia. Todo creyente hoy tiene el Espíritu Santo residiendo en él. Si tú eres cristiano, el Espíritu Santo habita en ti. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, como vimos. 1 Corintios 3, 16 y 6, 18, 19. El Espíritu Santo vive en ti. Porque si no vive en ti, eso implica que no eres cristiano. Es lo que Pablo dice. Esto ocurrió por primera vez el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, y a partir de ese momento el Espíritu Santo bautiza a todo creyente uniéndonos a Cristo Jesús y habita en nosotros. Pablo categóricamente dice en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Está hablando de la iglesia. Pues por un mismo espíritu, versículo 13, fuimos todos bautizados, no los más espirituales. Dice Pablo, todos bautizados. Y acuérdense a quien escribe a los Corintios que si hubo una iglesia que no se caracterizaba por ser realmente muy espiritual, era la iglesia en Corinto. Y sin embargo Pablo dice, todos fuimos bautizados, porque eso implica que somos cristianos. En un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, ya sea esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, ¿qué sucedió? Nos regeneró, nos dio vida, nos dio poder para obedecer. Lo vimos la última vez. Nos identificó con Cristo Jesús, estamos en Él. El Espíritu Santo que estuvo en Jesús toda su vida y le dio poder para hacer todo, es el mismo Espíritu que ahora reside en ti y reside en mí. ¿No es eso asombroso? Es impresionante. Ahora usando al Señor como nuestro ejemplo y modelo, pensemos en algunas aplicaciones de estas verdades que hemos examinado. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Jesús y su relación al Espíritu? Bueno, comencemos con el principio. El Espíritu Santo dio vida a Cristo encarnado. El Espíritu Santo nos da vida haciéndonos nacer de nuevo. Él nos regeneró y nos dio vida espiritual cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Se acuerdan el capítulo 3 de Juan, hablando Jesús con Nicodemo? Dice, el que nace de nuevo quiere decir que nace del Espíritu. El versículo 3 y versículo 6 del capítulo 3 de Juan. Entonces, el Espíritu nos da vida, así como dio vida a Jesús cuando fue concebido. Número 2, el Espíritu Santo también, quien hizo que el Señor creciera y madurara durante su juventud, es el mismo quien causa en nosotros madurez espiritual. Es el mismo Espíritu. Y es justamente lo que 2 Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor,
Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros hoy. Hoy nos está madurando. Estamos siendo transformados de gloria en gloria. A veces el crecimiento es muy leve. A veces el crecimiento es casi imperceptible. En algunos se observa más, crecen tal vez más que otros, a una velocidad mayor que otros, pero el crecimiento es obvio y es verdadero en la vida de todo hijo de Dios, porque ese es el propósito del Espíritu de Dios. Madurarnos, hacernos crecer. Y es el Espíritu Santo que causa en nosotros tanto el querer como el hacer. Y nos mueve a madurez, iluminando nuestra mente para entender la verdad de Dios que Él ha revelado en su palabra. Entonces el Espíritu Santo involucrado en nosotros en nuestra madurez. Número 3. Vimos que el Espíritu Santo vino a Jesús en el momento de su bautismo. Y es el Espíritu Santo, como vimos y observamos, quien nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Somos bautizados en Cristo desde el momento de nuestra regeneración y somos colocados en el cuerpo de Cristo, la iglesia, por el Espíritu de Dios. Y no hay creyente que no haya experimentado eso. Es imposible decir que uno es cristiano y que no haya sido bautizado por el Espíritu Santo o que el Espíritu Santo no habite en él. Es imposible. No solamente eso, sino que el Espíritu Santo así como dio poder para que el Señor Jesús llevara a cabo su ministerio sobre esta tierra, el Espíritu Santo también nos da poder especial en este mundo por medio de los dones espirituales con el cual Él nos ha dotado. Todos tenemos dones espirituales. Escuchamos eso ayer los varones con nuestro hermano Montoya, ¿recuerdan? Todos tenemos dones espirituales. El Espíritu Santo ha dado a cada creyente habilidades, capacidades espirituales. ¿Para qué? Para que Él las contemple, se las guarde en un cajón, o las deje por ahí, o simplemente venga a la iglesia y se siente ahí a escuchar la Biblia. No. Todo creyente tiene dones dados por el Espíritu de Dios, que Dios ha diseñado para que dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, esos dones sean ejercitados. Y como nos mencionó ayer Montoya, uno descubre estos dones en la medida que uno comienza a involucrarse y ministrar y hacer cosas en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tenemos que descubrir qué es nuestra área de deseo y habilidad que el Señor nos ha dado particularmente a cada uno, justamente con el propósito de beneficiar al resto de los santos, beneficiar a la iglesia. El Espíritu Santo nos ha dotado. No hay creyentes que no tengan dones. Ay, hermano Henry, pero usted no me conoce a mí, yo no tengo habilidades, no sé hacer nada. Usted está negando lo que la Biblia dice. Usted tiene uno o más dones que el Espíritu Santo le ha dado. No piense que usted no ha sido dotado. Si usted es hijo o hija de Dios, usted tiene poder dado por el Espíritu de Dios para ministrar en la iglesia y el beneficio de otros cristianos. 4. Así como el Espíritu Santo dio poder y victoria al Señor Jesús en su lucha contra Satanás, es también el Espíritu Santo que nos da el poder y el camino a la victoria contra Satanás y las huestes de maldad. ¿Se acuerdan? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Efesios 6, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Señor tuvo victoria sobre ellos, selló su victoria. Estamos en Cristo Jesús. Mayor es el que está en nosotros, el Espíritu de Dios, que el que está en el mundo. Nosotros tenemos la victoria sobre Satanás y sus huestes. No en nosotros porque somos capaces, sino con el poder y en el poder del Espíritu Santo que reside en nosotros. Por eso Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a suceder? Mirad a vosotros. Nos dice Pedro en capítulo 5 de su primera epístola, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero tenemos que estar alertas, tenemos que resistir. La victoria es nuestra, no es automática. Debemos resistir. ¿Y cómo resistimos? El ejemplo de Cristo, escrito está. Escrito está. Escrito está. Con la palabra de Dios. Ese es el camino a la victoria contra el enemigo.
No nos dejemos engañar. Vienen sugestiones a nuestra mente, a nuestro corazón, ideas falsas. No, tú no eres cristiano. Tú mira lo que acabas de hacer. Mira lo que acaba de pasar en tu mente. ¿Tú te crees cristiano con ese horroroso pensamientos, ideas que tú tienes? ¿Te crees tú cristiano? Ja, 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 ja. ¿De dónde viene eso? Obviamente no viene de ti. Viene de aquel que es enemigo de tu alma. Satanás y sus huestes están tratando de plantar ideas falsas en nuestro corazón para derrotarnos. Pero reconozcamos la fuente y resistamos. Si eso es lo que sabemos es falso y viene del enemigo, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Entonces, suplantar ese falso pensamiento con la verdad de Dios. Y resistir. Y con el tiempo, el enemigo huirá. Nuestro Señor es el ejemplo. Fue el Espíritu Santo quien dio a Jesús, número 5, el poder para soportar el dolor en la cruz y finalmente su muerte allí. De la misma manera, es el Espíritu Santo quien nos da el poder para soportar nuestras múltiples y diversas pruebas en esta tierra, de las cuales habla 1 Pedro 1:6. Multifacéticas pruebas que tenemos que enfrentar. Son muchas. Y nunca son las mismas. A veces una persiste. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos da el poder para resistir y tener victoria sobre esas cosas. Sobre toda prueba. No os dejaré ni os desampararé. Esa es la promesa. El Espíritu Santo está ahí. No nos va a abandonar. Y nos va a dar finalmente la salida para que podamos soportar esa prueba. 1 Corintios 10:13. Bueno, número 6. Fue el Espíritu Santo quien resucitó a Cristo de entre los muertos, y es el Espíritu Santo quien hará lo mismo con nosotros. Esa es la esperanza de resurrección. ¿Se acuerdan el versículo 11 de Romanos 8 que vimos la última vez? Estaremos examinando más. Romanos 8:11 dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, y obviamente habita en nosotros, no es una duda, ya que eso es cierto, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en vosotros. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús es el mismo Espíritu que resucitará a nuestros cuerpos mortales en el día de la resurrección. Imagínense. Número 7. El Espíritu Santo dio el poder al Señor Jesús para predicar y enseñar, y es el mismo Espíritu quien nos da el poder para ser testigos de Jesús en esta tierra. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? En Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo quiere hacernos testigos eficaces del Señor en el lugar donde nos tenga, en tu trabajo, en tu hogar, en tu oficina, en tu escuela, donde tú te muevas y vivas, en tu iglesia local. Quiere hacernos testigos del poder del Evangelio que transformó nuestras vidas. Cristo quiere convertirnos en ese tipo de testigo. Que otros vean. Somos imperfectos, sí, pero que vean en nuestras vidas que somos diferentes. Diferentes. Esto es justamente lo que comenzó a suceder en Pentecostés, y a partir del comienzo de la iglesia allí en ese lugar, el Evangelio se expandió por medio del testimonio de estos cristianos que habían sido radicalmente transformados por el poder del Espíritu de Dios. Y el Señor, recuerdan ustedes, añadía a la iglesia cada día aquellos que iban a ser salvos. Comenzó en Pentecostés y continúa hoy. Y continuará hasta el día que el Señor venga por su iglesia. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo desea hacer en tu vida? En esencia, transformarte en conformidad a la imagen de Cristo. Eso es lo que quiere hacer. Y en la medida que esto sucede, hacerte un cristiano que tiene impacto espiritual para la gloria de Dios y el beneficio, salvación de otros. Salvación y edificación de los santos. Ahora, ¿cómo es que llegamos a ser este tipo de cristiano? Pablo nos dice en Romanos 8:12 lo siguiente.
¿Cómo llegamos a ser ese tipo de cristiano? Semejante y conformado a la imagen de Cristo. Bueno, dice Romanos 8:12, así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está el punto. Es el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a mortificar, a matar las obras de la carne. El cristiano tiene el poder residiendo en él, por el Espíritu Santo, para vivir en victoria sobre la carne y hacer morir las obras de la carne. Pero eso implica involucramiento en la lucha. La carne ya no es nuestra fuerza dominante en la vida, sino el Espíritu de Dios. Ciertamente luchamos con la carne. Batallamos con la carne y con el pecado que aún se encuentra en este cuerpo de carne, este cuerpo de muerte, como Pablo lo describe. Así, sin embargo, como Cristo triunfó sobre Satanás por el poder del Espíritu, nosotros también tenemos el poder del Espíritu que nos da la capacidad para vencer. Pero luchar con la carne es nuestra responsabilidad. Filipenses 2:12. Así que, hermanos míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La salvación requiere nuestra participación en el sentido de luchar contra la carne, matar los deseos de la carne, involucrarnos en esta batalla, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. O sea, Dios nos da el poder. Causa en nosotros el querer tener victoria y rechazar lo que es carnal, lo que es del mundo. Y el Señor nos da la fortaleza también. No solamente el deseo, sino el poder. ¿Cómo nos da el poder? Por su Espíritu que reside en nosotros. 2 Corintios 7:1, un pasaje que me encanta, donde Pablo dice, ya que tenemos estas promesas, hermanos, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. El Nuevo Testamento siempre incorpora al cristiano en esta batalla. La madurez, la santificación no es el resultado de sentarse y esperar que Dios actúe. Nos involucramos. Dios causa en nosotros el querer, pero también nos da el poder para llevar a cabo esa lucha. Por ejemplo, Gálatas. Pablo dice en Gálatas 5:16, digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de tal manera que no podéis hacer lo que deseáis. Debemos luchar contra la carne, matar los deseos de la carne, por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces lo que vemos en el Nuevo Testamento es que el cristiano está vivo en su espíritu, vive conforme al Espíritu Santo que reside en él, y el Espíritu de Dios en el creyente es el que causa tanto el querer como el hacer. El cristiano verdadero no vive conforme a la carne, no vive siguiendo los deseos de la carne. Eso era nuestra distinción y hábito antes. Vivir conforme a la carne es muerte, y esto caracteriza o es el patrón de la vida de una persona que no ha sido regenerada, pero no es así con nosotros. Sí luchamos con la carne, como ya lo mencioné. Y a veces el enemigo me dice, mira, has sido derrotado aquí, ya abandónate. Entrégate, porque obviamente no puedes. Esa es la voz de Satanás y sus huestes. Ese es el diablo, el mentiroso, el acusador. Eso no viene de Dios. Por eso tenemos que estar siempre en la palabra de Dios y fundamentados y aferrados a lo que Dios dice en su verdad. Si eres cristiano, tú estás espiritualmente vivo. La vida del Espíritu, quien te regeneró, está en ti. El poder del Espíritu está en ti. Y es tu responsabilidad ahora, con ese poder, hacer morir las obras de la carne. Luchar, resistir. Esto es lo que hombres y mujeres que viven en el Espíritu hacen. Y si eres cristiano, eso te describe a ti. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en este día una vez más. Gracias, Padre, por el ejemplo del Señor Jesús,
¿Y quién es nuestro ejemplo? No solamente que lo es porque debe ser, sino porque el mismo Pablo nos dice, sed imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Señor, pero ayúdanos a reconocer que imitar a Cristo implica imitarle en su dependencia del Espíritu Santo que reside en nosotros. Gracias te damos, Señor, porque nos diste vida, y con esa vida nos diste poder, y con ese poder nos das la capacidad para vivir una vida conforme al Espíritu, y en victoria. Señor, a menudo decaemos y nos sentimos derrotados y tristes y afligidos, y el enemigo trata de acusarnos y de aplastarnos y desmoralizarnos, pero te damos gracias, Señor, que nos damos cuenta y sabemos que eso no es tuyo, eso es del enemigo. Señor, ahora pedimos que tú nos des conciencia de que dependemos de tu Espíritu y tú nos enseñas en tu palabra lo que tú quieres que sepamos. Gracias, Padre, porque en tu palabra has revelado la verdad y podemos confiar en la verdad, independientemente de lo que sintamos. La verdad no se siente, la verdad se cree. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos hoy, ayuda a cada creyente aquí a tener victoria por el Espíritu que reside en él y en ella, en nombre de Jesús. Amén.